Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de tu canal cristiano, reflexionesdelpastor.com. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez, y hoy le vamos a traer un video muy importante sobre cómo vencer el pecado en la vida de los cristianos. Si tú has caído, ¿cómo puedes salir de la caída? ¿O cómo puedes evitar perderte para siempre? Porque creemos que la salvación se pierde cuando se deja la fe, porque la fe es el vínculo que nos une a la salvación. Mientras que la fe es fuerte, es imposible perder la salvación. Ahora, cuando la fe deja de ser, y eso es cuando sobreviene una caída que nos aparta por completo de Dios, entonces no hay duda de que ya no hay fe, y si no hay fe, no hay salvación. Porque la salvación se obtiene por medio de la fe. Es decir, la fe es un vínculo que tenemos para con el Señor Jesucristo. Él es el Salvador y no obtenemos la salvación si no es a través de la fe. Y cuando nosotros decidimos por nuestra propia conciencia desobedecer a Dios, entonces literalmente ya no tenemos fe. No puede haber fe si no hay temor, si no hay temor de Dios. Ahora, se puede pecar en temor. Y mientras que hay temor de Dios, siempre Dios, en su misericordia, nos llama al arrepentimiento. Pero ¿qué pasa cuando perdemos el temor? Bueno, ocurre entonces lo que dice la Escritura en Hebreos 10, que solo queda una expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Por favor, comparte el video. Si es la primera vez que nos ves, nos puedes buscar en YouTube como reflexionesdelpastor.com o como Pastor Eduardo Gutiérrez, y también en Facebook, en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, todas las redes sociales. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a ver si han compartido el video. Vamos a ver cuántos están en línea. Por favor, comparte el video, por favor. Comparte el video para poder comenzar. Vamos a esperar a que haya más en línea, así que es importante que compartas el video para que ya comencemos. Al parecer YouTube hoy no está mandando las notificaciones a todos por alguna razón. Vamos a compartir. Estoy compartiendo yo también. Sé que es un poco tarde, 12 de la noche aquí en horario del este. Pero sé que hay mucho pueblo de Dios que se duerme tarde. Hoy es posible que escuchen un ruido de fondo, y es debido a que la computadora tiene problemas en el sistema de ventilación, y por ese motivo pues se está haciendo toda esa cantidad de ruidos. Bueno, vamos a empezar ya. Vamos a empezar ya. Yo creo que este es uno de los temas más importantes en la vida de un cristiano. ¿Cómo vencer el pecado? ¿Cómo se puede vencer el pecado? ¿Hay alguna manera de vencerlo? Y hablo de la lucha diaria del cristiano. No hablo en términos, vamos a decir así, macros. Porque en términos macros, pues el único que puede vencer el pecado es Jesucristo, la sangre de Cristo, ¿verdad? Hablo en términos micros, es decir, en términos pequeños, en la vida diaria del cristiano, en su batallar constantemente, cómo el cristiano puede
vencer aquello que lo agobia. Y me voy a poner esto para evitar escuchar el ruido de la computadora. ¿Cómo el cristiano puede vencer aquello que lo agobia y es el pecado? Hay que entender primeramente que todos los hombres pecamos, y esto es importante entenderlo porque si no, pues puede sobrevenir frustración en nosotros, y eso me ocurría a mí cuando recién me convertí, que yo pensaba literalmente que pues hombres que se veían mucho más espirituales que yo, que tenían mucha más experiencia en la fe, que servían a Dios literalmente 24 horas, pues ellos no padecían también de la lucha diaria que yo padecía, y eso me frustraba hasta que literalmente un pastor en quien pues de quien yo tenía pues excelente opinión me dijo que él también tenía esa lucha diaria, y eso me abrió los ojos y yo me di cuenta de que yo no era el único que tenía el problema. La escritura nos dice en primera de Juan 1:8, dice: si decimos que no tenemos pecados, si no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Bendito sea el Señor. Es decir, si nosotros pensamos, perdón por el ruido del micrófono, gloria sea al Señor, acercándolo un poco aquí a ver si se escucha más mi voz que el ruido de la computadora. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, pues nos estamos engañando a nosotros mismos. Un momentico. Y la verdad no está en nosotros, no está en nosotros. Así que esto es una cuestión de que tenemos que sincerarnos con nosotros mismos y entender de que somos pecadores, de que tenemos una lucha que vencer, y esa lucha va a terminar el día que partamos con el Señor, si hemos ganado, si hemos peleado la buena batalla y si no hemos negado la fe. Y es importante esto de cuando Pablo dice que él ha peleado la buena batalla, agrega algo más y dice que no ha negado la fe. No ha negado la fe. Porque si nosotros negamos la fe, literalmente perdemos la salvación. ¿Por qué perdemos la salvación? Porque la fe es la conexión que tenemos con Jesucristo. No tenemos ninguna otra conexión. Todo en la vida espiritual tiene una conexión. Nosotros nos conectamos a Cristo a través de la fe. Y Cristo nos conecta al Padre. Bendito sea el Señor. Y el Padre nos conecta al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos recuerda todas estas cosas. Es decir, nos redarguye. ¿Cómo nos redarguye? Pues trayendo fe sobre nosotros. Pues poniendo un deseo ardiente en nuestro corazón de buscarle. Y de esa manera entonces nos acercamos a la palabra y nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo. Y le pido a mi esposa, si está viendo el video, que me dé confirmación de que mi voz se escucha, y a pesar del ruido de la computadora, porque no sé, prefiero que si no me escucho bien, pues dejar el video para otro día. Esto es un tema muy importante para que el video quede pues con una calidad que no sea agradable a los oídos de todos ustedes, para que ustedes puedan entonces realmente, muchos de ustedes, vencer en el nombre del Señor la lucha espiritual. Por aquí el Señor les va a revelar, les va a enseñar cosas tremendas de cómo lidiar nosotros con la carne, cómo lidiar con el pecado, tanto bíblicamente como también físicamente. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos un cuerpo de carne y el pecado está en la carne. Si no entendemos nuestro cuerpo, cómo funciona, nos es literalmente muy difícil poder lidiar con la carne y poder lidiar con el pecado. Así que bueno, si mi esposa me está escuchando, le pido que me traiga confirmación, por favor.
Gloria sea al Señor. No se oye la computadora. Ok, dice ella que no se escucha la computadora. Así que vamos a seguir. Tenía yo este temor. No quiero que esto quede para nada mal, porque yo sé que desgraciadamente tenemos miles de seguidores en YouTube, pero el 90% de esos miles de seguidores desgraciadamente no son gentes espirituales. Y estos tipos de videos, pues a ellos no les interesa mucho. A ellos no les interesa mucho. A ellos les interesa solamente cuando esté debatiendo con un católico. Ahí andan 400 en línea. Pobre pueblo que no es de Dios. Ellos piensan que son de Dios. Lamentablemente no lo son. Lamentablemente no lo son. Son simplemente personas que todavía viven en la carne, que no le interesan las cosas del Espíritu. Ahora, a los que son del Espíritu, me gustaría que escucharan muy bien y muy atentamente esto que el Señor nos va a traer hoy. Entonces, empezamos diciendo que todos somos pecadores. Ahora, vamos a entender cómo el pecado se desarrolla en la carne. Si no entiendes que tu cuerpo Dios lo hizo como una computadora, y esa computadora es mandada por la mente, la cual la Biblia llama el corazón, los pensamientos, las emociones, en lugar de las emociones, no puedes entender cómo funciona el pecado en tu cuerpo. Por eso la Escritura dice que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón, porque de él mana la vida. Y ese es el problema, que el pecado mana de las emociones. Hay que comprender algo. Dios nos hizo del polvo de la tierra, y ahí está la primera pista para nosotros entender cómo funciona el pecado en nosotros. Bien, hay una tabla periódica química, y en el suelo están todos los elementos químicos de la tabla periódica. Por lo tanto, si Dios nos hizo del polvo, literalmente nosotros somos una gran fórmula química. Somos una gran reacción química. Es decir, así como, por ejemplo, H2O, es decir, dos moléculas de hidrógeno más unas de oxígeno, produce agua. Bueno, todas las reacciones químicas que Dios puso en el ser humano producen lo que nosotros somos, y producen cómo nosotros pensamos, y producen cómo nosotros vivimos. Indudablemente hay personas que lidian con la carne y con el pecado de una manera más sencilla que otras. Y el problema es que sus reacciones químicas son diferentes. Por eso hay personas que son más inclinadas a la alegría, y si lo ves, por ejemplo, en una iglesia, va a decir, wow, ese hermano o esa hermanita sí tiene el gozo del Señor. Y no es así. No es así. Simplemente sus reacciones químicas son diferentes. Y hay otros que le cuesta más trabajo, lidian con la depresión, lidian con el estrés, lidian con el temor, tienen todo el tiempo un temor a las enfermedades, un temor a la muerte. Y cualquiera puede decir, bueno, ese es un cristiano que literalmente es un débil de la fe. Es un débil de la fe, y tampoco es así todo el tiempo. Hay veces que sí, ¿verdad? Tampoco es así. Simplemente las reacciones químicas que tiene esa persona son diferentes. Dos personas sometidas a una misma prueba, cualquiera que sea física o sea emocional, psicológica, pues responden de una manera completamente diferente. Inclusive una mano responde diferente a la otra, y la mitad del cerebro responde diferente al otro. Entonces todo depende de la reacción química que nosotros tengamos en nuestros cuerpos.
Y tú puedes decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver muchísimo para tú poder controlarte y para tú poder controlar los efectos que tiene pues el pecado en tu vida. Es importante, es muy importante. Gloria sea al Señor que tú conozcas todas estas cosas. Por ejemplo, hay tres hormonas importantes que van a ser primordiales y van a estar siempre presentes en la lucha diaria del vivir del cristiano. Son tres. Es decir, la serotonina, las endorfinas y la dopamina. Es decir, lo que es la serotonina, las endorfinas y la dopamina son tres hormonas, son tres conductores nerviosos que tiene el cerebro que literalmente le dicen a tu cuerpo cómo reaccionar en cada situación. Cómo reaccionar en cada situación. Por ejemplo, la serotonina te da el estado de ánimo. Es decir, si tú tienes un estado de ánimo deprimido o tú tienes un estado de ánimo positivo, eso está actuando mucho ahí esa hormona que se llama serotonina. Ahora, por ejemplo, las endorfinas actúan en lo que es la alegría, es la felicidad. Lo que llega a tu vida, pues te da felicidad. Lo que llega a tu vida te da alegría. Te da gozo. Vamos a decir, una persona que tiene alta las endorfinas es una persona que siempre va a estar en gozo. Es como si estuviera, para eso la gente se droga. La gente se droga para elevar esas tres hormonas. Literalmente las drogas que usan las personas, lo único que hacen al cuerpo las drogas es elevar esas tres hormonas. Es decir, darle a la persona más serotonina, más endorfinas y más dopaminas. Cuando la persona siente más serotoninas, más endorfinas y más dopaminas, literalmente la persona no le importan los problemas. No tiene afanes, no le interesa estar durmiendo abajo de un puente. Literalmente no le importa. Ni le importa estar inyectando algo que está acabando con su vida. Hay tanta felicidad en su cerebro, por supuesto, mientras dura el efecto, que entre comillas esa persona está haciendo como debe de ser un cristiano. Es decir, no teniendo afán por nada. Como dice el Señor, no os afanéis por nada. Absolutamente por nada. Claro, nosotros no nos ponemos a drogar, ¿verdad? Pero sí podemos pues controlar estas tres hormonas y entender que son reacciones químicas que cuando comienzan no van a terminar hasta que concluyan. Por ejemplo, es muy difícil cuando realmente la tentación ha llegado muy fuerte, es muy difícil que la persona sobreviva sin caer. Ahora, de nuevo que cae, entonces la persona se levanta, y esas son las personas, por ejemplo, que tienen vicios, no sé, cristianos que todavía tienen vicios, están enviciados con algo, con el cigarro, por ejemplo, están enviciados con la maldita pornografía, el Señor reprenda, están enviciados con el alcohol, están enviciados con alguna droga, tal vez a lo mejor no una fuerte, pero todavía van y se fuman un diabólico cigarro de marihuana. Lo que ocurre es que cuando la tentación llega, a tomar fuerza, se ha desencadenado una reacción química en el cuerpo. Estas tres hormonas se deprimen, literalmente, es decir, se deprimen y la persona le es muy difícil no caer. Muy difícil. Literalmente muchas veces la tentación se hace tan fuerte que la persona posiblemente tuviera que morir literalmente para no caer. Ahora, cuando se llega a ese punto es porque se han descuidado muchas cosas. Y eso es lo que nosotros hoy vamos un poco que aprender.
Porque cuando tú descuidas esas cosas, entonces tú estás en serios problemas. Cuando tú no entiendes que tu cuerpo es un sistema de reacciones químicas, que si tú te asustas, el cerebro va a segregar adrenalina. No puedes hacer nada contra eso. Es decir, tú te asustas y el corazón se te agita. Tú te asustas y empiezas a tener sudoraciones, palpitaciones, sientes a sentirte estresado, te falta el aire. No puedes parar eso. No es algo que tú digas, ok, esto se para ya, yo no tengo miedo. No, eso no funciona así. Eso no funciona así. Entonces nosotros tenemos que tratar por todos los medios, primeramente, de tener, por supuesto, naturalmente, ¿verdad? Tener unos niveles suficientemente altos de estas tres hormonas. Es decir, la serotonina, las endorfinas y la dopamina. ¿Cómo lo hacemos? La Biblia nos enseña cómo hacerlo. El gozo del Señor es nuestra fuerza. El cerebro es algo que aprende por repetición. Hay una canción mundana, pero voy a parafrasear la frase que dice, porque es una frase que tiene mucho sentido. Por supuesto, yo la escuchaba cuando no tenía a Cristo, ¿verdad? Pero dice que la costumbre es más fuerte que el amor. Y bueno, eso por supuesto, está hablando de un amor falso, ¿verdad? Eso no es del todo falso, porque realmente la mente es costumbrista. Es costumbrista. Por ejemplo, cuando una persona se acostumbra a cometer un pecado, el pecado desgraciadamente libera estas tres hormonas. Libera estas tres hormonas. ¿Por qué razón? El cerebro pues va a analizar las dos situaciones. Bien, la primera situación es un cerebro reprimido, es decir, la persona está en tentación y no quiere pecar. ¿Qué está haciendo su cerebro? ¿Qué está haciendo la persona? Está reprimiendo sus emociones. Yo quiero ver pornografía, pero no puedo verla. Entonces él está reprimiendo las emociones. Cuando reprime las emociones, literalmente el cerebro se siente mal y no está a gusto con eso. No está a gusto con eso. Porque como está reprimiéndose lo que él quiere, literalmente le está bajando los niveles de estas tres hormonas. Ahora, ¿qué sucede cuando él, entre comillas, se libera, más bien se encadena y puede cumplir con sus carnales deseos y cae en pecado? Bueno, la persona siente lo mismo que siente, vamos a decir así, la persona cuando se droga. Una liberación de esas tres hormonas. Claro, la persona después entonces, cuando se acaba ese efecto, ocurre lo mismo que le ocurre a los borrachos, a los drogadictos, que se lamentan por ser borrachos y se lamentan por ser drogadictos. Yo quisiera morirme, no sé por qué hago estas cosas. Entonces, el cerebro, si tiene que escoger entre sufrir y tener un minuto de esparcimiento, él va a escoger la segunda parte. Y ese es el problema. Entonces, si queremos que el cerebro no actúe de esa manera, nosotros tenemos que darle al cerebro lo que él quiere. Y lo que él quiere, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, es sentirse bien. Es decir, estamos hechos para sentirnos bien, para sentirnos productivos en la vida, para sentirnos felices, para sentirnos que nuestra vida tiene sentido. Cuando el ser humano nota que su vida no tiene sentido, que no está feliz, pues baja la segregación de esas hormonas. Y el cerebro entonces busca una escapatoria a esto. Y las escapatorias a eso siempre son malas. Es decir, no hay ninguna manera, vamos a decir de esa forma, que se pueda buscar la serotonina, las endorfinas, la dopamina, que no sea lamentablemente haciendo cosas malas. Lamentablemente haciendo cosas malas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Bueno, la escritura nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando la Biblia nos enseña a tener un corazón alegre, nos enseña a acordarnos de los beneficios que el Señor nos da, ¿verdad? Dice el salmista, no te olvides de sus beneficios. Cuando el Señor nos exhorta, bendito sea el Señor, a que nosotros pues cantemos salmos todo el tiempo, literalmente el Señor nos está exhortando, nos está invitando a llevar una vida feliz. A llevar una vida feliz. Entre más tú lidies con la carne, es posible que tú seas una persona que no lidies todo el tiempo con esos problemas, pero como pastor, y más ahora que estoy en la internet, literalmente recibo cientos de consultas todos los meses, cientos, no decenas, cientos de mensajes de WhatsApp, de cristianos que están lidiando contra todas estas cosas. Así que es posible que tú no padezcas de esto, pues bendito sea el Señor, dale gracias a Dios. Pero hay muchos que están sufriendo encadenados al pecado, encadenados a la tentación. ¿Por qué razón? Porque el cerebro, como dijimos, se acostumbra al círculo vicioso. Si tú te acostumbras a ir al baño todas las mañanas, si no vas al baño en la mañana, tú te sientes un ser desgraciado. Si tú te acostumbras antes de ir al trabajo, pasar por una cafetería X específica y comerte unos taquitos y tomarte un capuchino, el día que no lo haces, tú te sientes un ser desgraciado. Porque el cerebro actúa de esa manera y de esa forma. Es decir, se acostumbra literalmente. Es un círculo vicioso. Y entonces tú estás en el medio de ese círculo. Y él tiene que hacer lo mismo todos los días. Lo mismo. Entonces, personas, y hablo de esto porque es la consulta que más me hacen desgraciadamente. Es decir, el problema de la pornografía. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bien. ¿Por qué los médicos te mandan a tomarte la medicina todos los días a la misma hora? ¿Por qué razón? Sencillo. Porque el cerebro se acostumbra a absorberla a una hora en específico. Si tú estás acostumbrado, por ejemplo, no sé, padeces de la presión arterial y estás acostumbrado a tomar, no sé, Captopril o cualquier medicina para la presión arterial, a las 9 de la noche, si se la das a tu cerebro a las 5 de la tarde, él no la va a absorber. Ahora, si tú te pasas de las 9 de la noche, literalmente, posiblemente te suba la presión. ¿Por qué? Porque tu cerebro se desespera. Entonces, hablamos de 3 hormonas. La serotonina, las endorfinas y la dopamina. Literalmente una persona que trabaja, por ejemplo, tiene su trabajo, sale a trabajar a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, muy gozoso, hizo su oración, ¿verdad? Fue a trabajar, bien, y llegó a su casa a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, y bueno, de 5 de la tarde hasta irse a dormir es el tiempo más peligroso. ¿Por qué es el tiempo más peligroso? Porque es el tiempo en que el cerebro no tiene nada que ocuparse. No tiene nada que ocuparse. Entonces, si la persona está en pecado, allá pues no sé, depende de lo que ahora que se duerma a las 11 de la noche, tal vez a las 9 y media, 10 de la noche, ya cayó en el pecado ya. Entonces, supongamos 10 de la noche, 10 p.m. Esa persona desgraciadamente enciende su computador y cae nuevamente. Bueno, cayó por allá por las 11. Se está arrepintiendo, llorando delante del Señor, sufriendo, porque es un sufrimiento. Es decir, el cristiano no está contento con eso, no se siente orgulloso de lo que está haciendo. Y
y se va a dormir. A las 6 de la mañana vuelve lo mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando llega las 10 de la noche? El cerebro le dice, lo mío que estoy acostumbrado a esta hora. Estoy acostumbrado a esta hora. Tener esa inyección de serotoninas, de endorfinas y de dopamina. ¿Qué es lo que pasa? Literalmente la persona se está volviendo loca. Cuando pasa la persona pecando una semana o 15 días, tiene tanto problema como un adicto a las heroínas o un adicto al crack. Es un problema muy similar. Y la cuestión es que la adicción es eso, es la costumbre. Si tú eres adicto a algo, tú estás acostumbrado a hacer algo. Si eres adicto a ver la mujer extraña, porque fuiste a una tienda X y pasó una y la miraste, eso no te acostumbró. Pasó la segunda y la miraste, ya estás empezando a caer en problemas. Pasó la tercera, ya tú tienes un problema realmente serio. Porque ahora cada vez que vayas a las tiendas vas a tener que ir con un paño en los ojos. Porque por más que tú trates, el cerebro va a decir, lo tienes que hacer. Literalmente nos gobierna. Nos gobierna. Es la computadora que tenemos. Entonces, lo principal para vencer al pecado, mis amados hermanos, es no acostumbrarnos. El que por alguna casualidad cae una vez, tiene que hacer todo lo que está a su alcance por no caer dos veces. Por no caer dos veces. Si a ti, si tú te haces una pregunta y se te va una mentira, cuando te vuelvan a hacer una pregunta, aunque tú te metas en el problema más serio del mundo, tú tienes que decir la verdad. Vaya, si no sé, te paró un policía y por tú decir la verdad te van a poner un ticket, tú debes de decir que me pongan el ticket y yo voy a decir la verdad. Porque si tú te acostumbras a mentir, entonces muy difícil vas a salir. Vas a salir de eso. ¿Por qué razón? Es simple. Costumbre. No es que seas más pecador que el vecino. ¿Qué es lo que tienes? Tienes un círculo vicioso. El cerebro le agradó engañar. Y cuando le agradó engañar, entonces te zafaste de la policía, llegaste a tu casa y tal vez tu esposa te hizo una pregunta tan sencilla como ¿te gustó la comida? En realidad no te gustó, pero tú dijiste que mal va a ser que yo le diga que sí, que estaba buena. Oh, esa comida estaba, me chupé los dedos. Me chupé los dedos. Bien, comenzó el ciclo. Y para salir de eso, te va a costar muchísimo. Absolutamente muchísimo. Entonces, para poder comprender por qué caemos y seguimos cayendo, la respuesta está en que el cerebro se acostumbra a tener esa adrenalina que desgraciadamente da el pecado. Es decir, la inclinación al mal no es más que el cuerpo reaccione, tenga reacciones químicas cuando está haciendo lo malo. Por ejemplo, la adrenalina. Hay personas que roban solamente por sentir adrenalina. Hay personas que asaltan a otras solamente por sentir adrenalina. Hay personas que matan a otras solamente por sentir adrenalina. Hay quienes sienten adrenalina y en lugar de matar se van a la guerra. ¿Por qué? Porque ya están acostumbrados. Están acostumbrados a sentir esa adrenalina en su vida. Esto parece un teque-teque químico, pero si tú no entiendes estas cosas, te va a ser muy difícil lidiar con el pecado. Muy difícil. Y eres una persona que estás propenso a reacciones químicas negativas, estás propenso a deprimirte, estás propenso a tener bajos niveles de estas tres hormonas, tú estás en serios problemas si no entiendes todo esto. En serios problemas. Entonces,
suponiendo que tú estás batallando con todas estas cosas y realmente tú tienes problemas con estas tres hormonas, tu cerebro no segrega la suficiente, tú tienes que forzarlo a hacerlo, es decir, recordemos que el cerebro lo que le interesa es sentirse bien. ¿Van a entender esto bien? Bien, al cerebro le importa poco si es que tú estás montando la montaña rusa no sé, del parque Disney, o si estás sentado pecando en una computadora. Él le da lo mismo. Él lo que le interesa es sentirse bien. Lo que le interesa es que haya reacciones químicas que realmente lo hagan sentir cómodo. Es decir, lo hagan tener un buen ánimo, lo hagan tener alegría, lo hagan tener felicidad, lo hagan tener buen humor. Sencillo. Ahora, entonces, bueno, ¿qué vas a hacer? Pues darle lo que él quiere, pero no en el mal camino. Si tú tienes problemas con esas cosas, tú literalmente tienes que cambiar tu sistema de vida. Cambiarlo. Es decir, si tú sabes que cuando llegas a tu trabajo, que tal vez tu trabajo no te gusta, te sientes frustrado porque tal vez, no sé, tu vida no te gusta, las cosas que están pasando en tu vida no te gustan. En ese término, que tú llegas a tu casa y que tú te acuestas a dormir, tú estás en serios problemas. Ahora, ¿qué tú tienes que hacer en ese tiempo? Literalmente alegrar tu vida. Alegrar tu vida. Dice la escritura en Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, si nosotros le damos a la carne lo que ella quiere, estamos hablando de las cosas malas, pues no va a haber quien nos saque de ahí. ¿Para qué nosotros vamos a hacer? Sabiendo que tenemos una lucha entre la carne y el espíritu, vamos a alegrar nuestras vidas, mis hermanos. Es decir, vamos a alegrar nuestras vidas, mis hermanos. Vamos a llenarnos del gozo de Dios. Vamos a ir a casa de un hermano. Vamos a llamarle por teléfono. Ocupemos ese lapso de tiempo. Ojo con esto, no tiene por qué ser pecado, puede ser depresión solamente. El cuerpo, pues, según el ser humano, actúa. Hay personas que le faltan esas hormonas y lo que hacen es deprimirse, y otras buscar el mal para tenerlas. Es como cuando te falta algo material. Hay personas que dicen, wow, no tengo nada, y se acuestan a dormir deprimidos. Hay otros que dicen, wow, no tengo nada, y lo salen a buscar, hacen un negocio. O otros malvados salen y los roban. Entonces eso es igual. Si tú estás deprimido y tú cuando llegas de tu trabajo te deprimes, literalmente tú tienes que ocupar ese lapsus de tiempo. Ocupar ese lapsus de tiempo. Ocuparlo de 8 de la noche a 10 de la noche que tú te acuestas, o de 6 de la tarde a 10 de la noche que tú te acuestas. Tienes que estar 4 horas literalmente alegrando tu vida. 4 horas poniendo alabanzas del Señor. 4 horas compartiendo aquí en reflexionesdelpastor.com, aquí en nuestros programas en vivo. 4 horas visitando a un hermano en la fe, a una hermana en la fe si eres hermana, y compartiendo cosas del Señor. Tú tienes que ocupar tu cuerpo, tienes que ocupar tu cerebro, tienes que comenzar a alegrar tu vida. Si no, no importa cuánto tú hagas en el plano espiritual, eres un ser de carne. Pablo dice que no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y dice que se lo llevan cautivo a él. Bendito sea el Señor. Entonces, gloria sea el Señor. La Escritura nos está diciendo que, la Escritura nos dice también que es imposible que la carne obedezca a Dios. Así que no trates
lo que la Biblia dice que es imposible. Es imposible que la carne obedezca a Dios. No puede sujetarse, literalmente. No puede hacerlo. Lo único que tú puedes hacer es dejar de obedecerla. Y para dejar de obedecerla, primeramente tú tienes que controlarla. Porque un cuerpo descontrolado, una mente descontrolada, una mente llena de depresión, llena de nerviosismo, llena de descontento, ¿cómo tú vas a controlar eso? Eso no lo puedes controlar, eso es un volcán. Eso es un volcán, es un terremoto. Bendito sea el Señor. Eso es un terremoto, literal. Un terremoto. Entonces, yo me recuerdo cuando yo me convertí, pues el Señor me reveló eso, ¿verdad? Que yo tenía que ocupar mi tiempo para no pensar en cosas malas que yo pensaba antes cuando yo me convertí. Y lo que yo hacía era salir a predicar para la calle. Es decir, cuando yo veía que había un tiempo en que yo iba a pues estar desocupado, yo no lo permitía. Yo iba y me iba para casa de mis pastores, yo iba a conversar con un hermano, yo iba y agarraba unos tratados y salía para la calle a predicar. Yo ponía mi tiempo para el Señor y dejaba que las horas corrían. Y cuando entonces yo regresaba para mi casa, yo regresaba, pero que era un ángel. Era un ángel. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Bendito sea el Señor. Tienes que ocupar tu tiempo. Ocuparlo. La mente ociosa. Ok, si buscamos Romanos 7, dice, a partir del 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Es una ley. Si tú no comprendes que esto es una ley, entonces tú no comprendes cómo es la vida espiritual y por qué la Escritura dice tan fielmente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, eso la Biblia lo dice no solo porque ya Dios conoce todos los tiempos, es porque Dios sabe que es imposible a un hombre no pecar. Imposible. Ahora, lo posible es no vivir en pecado. Eso sí es posible. Es no vivir en la carne. Eso sí es posible. Pero eso es una ley. El que diga que no tiene pecado se engaña. Dice, hallo esta ley, que el mal está en mí. La palabra, hay que entender que Pablo que estaba hablando era un judío. Cuando un judío hablaba de la ley, pues literalmente era algo que no había forma de que no se cumpliese. Era la ley, era una ley. Dice la Escritura, dice, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, el gran apóstol entendía, y lo entendía porque él lo vivía, no lo entendía porque él no lo vivía, sino él está hablando de su propia persona. Era llevado cautivo, preso simplemente. Preso. Entonces, no podemos pretender en ninguna manera que nosotros podemos vencer esas leyes. Si tú pretendes que puedes vencer esas leyes, tú estás pecando de ignorancia. Estás pecando de ignorancia. Bendito sea el Señor. ¿Qué tienes que hacer? ¿Verdad? Comenzar, mi amado hermano, a poner a trabajar tu cuerpo. Ponerlo a trabajar para el Señor. Ponerte a servir a Dios. Llenarte de gozo. Llenarte de alegría. Poner alabanzas. Cantar alabanzas. Darle gracias a Dios.
darle gracias a Dios, avivar el fuego del don de Dios que está en ti, dice 2 de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios, del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Es decir, aviva el llamado que Dios te ha hecho. Aviva, no dejes pasar un día. Si tú no quieres vivir en pecado, escucha esto. Si tú no quieres vivir en pecado, tú tienes que estar todo el tiempo en el fuego del Señor. Todos los días de tu vida. Si tú descansas una semana, créeme, esa semana tú vas a caer muy profundo. Bueno, si eres una de las personas que tiene la gracia y la misericordia de ser más santo que Pablo, entonces no hay problema, acuéstate a dormir y no hagas nada. Pero si tú eres un ser humano común, como somos la gran inmensa mayoría, por no decir todos, tú tienes un serio problema si tú te pasas la vida ocioso, si no aprovechas el tiempo, si no te metes en las cosas de Dios, si no avivas el fuego del don de Dios, si no permites a tu cerebro que se acostumbre. No puedes permitir que se acostumbre. Si en un momento, yo he visto, por ejemplo, yo siempre he lidiado con un defecto, y es un pecado, y es el pecado de ser burlón. Literalmente, antes de yo ser cristiano, la gente, bueno, en Cuba le dicen dar cuero, no sé cómo se le llama en sus países, pero cuando una persona comienza a decir chistes de la otra para enojarla, y literalmente yo era el campeón en eso, nadie quería pues discutir conmigo sobre eso. Si querían avergonzarme a mí, lo más probable es que salieran ellos avergonzados, porque yo sabía decir los chistes para literalmente burlarme. Y cuando yo siento que yo digo una broma, me cuido mucho cuando digo una broma. Es decir, mucho me cuido cuando digo una broma. Y yo puedo decir una broma un día, pero tal vez me demoro 3 o 4 meses en decir otra. ¿Por qué razón? Porque aunque yo haga, vamos a decir que broma santa, vamos a decirle así, es decir, ya no con relación a burlarme de otros, le tengo miedo, le tengo cuidado y le tengo respeto. Porque ¿qué pasa si yo me vuelvo a acostumbrar? Y les cuento una anécdota, un testimonio, que el día que yo me fui a bautizar, ya le he contado creo una vez en el canal, el día que yo me fui a bautizar, pues yo iba con un hermano, y bueno, ese día era una gran convención en la iglesia y había pues comida y había unos dulces, no me acuerdo de qué eran los dulces, pero llega un pastor y para tomar algún dulce dice, pero ya se comieron todos los dulces. Y yo bromeando le echo la culpa al hermano que estaba al lado mío. Dice, no, fue fulano, se comió todos los dulces. Y bueno, el hermano se puso pues totalmente colorado, gloria sea al Señor. Y el pastor se acercó a mí y me dice, ¿tú te vas a bautizar? Y yo le digo, sí. Y él me dice, ten cuidado con el diablo, que el diablo es el padre de la mentira. Y wow, aquello me impactó, ¿verdad? Porque yo entendí que tenía un problema y hasta ese momento yo no lo entendía. Y desde ese día me he cuidado de eso. Es decir, me he cuidado de burlarme de otros. Entonces, el cerebro no se puede acostumbrar a hacer lo malo. Si se acostumbra, nos pasa como cuando queremos hacer dieta. ¿Por qué no hacemos dieta? Porque nos hemos acostumbrado a comer. Y cuando el cerebro se acostumbra a comer mucho, ¿quién lo para? Trata de pararlo. Lo vas a parar una semana, lo vas a parar 15 días, tal vez 3 meses, pero al final él te gana la batalla. A no ser que tú tengas mucha fuerza de voluntad. Entonces,
¿Qué es lo que necesitas para vencer el pecado? Bendito sea el Señor. Fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad. Ahora, es posible que tú estás diciendo, bueno, tú has hablado mucho de las cosas que puedes hacer, pero tal vez has hablado poco de las cosas que Dios puede hacer. El problema, mis amados, es que Dios siempre está dispuesto. El problema somos nosotros. Entonces tú te puedes aprender 100 versos, no, 1000 versos en la escritura que hablen contra el pecado. No sé, el ocuparse de la carne es muerte, para ocuparse del espíritu es vida y paz, y sin santidad nadie verá al Señor, y no sé, Mateo 5:48, después vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, etcétera, 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 etcétera. Pero si tú no pones tu parte, estás en serios problemas. Estás en serios problemas. Entonces, si eso le pasa a las personas y por eso se frustran. Porque entonces nada más que miran la parte que puede hacer Dios. El Señor me va a libertar. Entonces van a donde hay un pastor y pastor, ore por mí, yo tengo que ser libre de estas cadenas, y se ora, pero no se da cuenta que él está en un círculo vicioso. Y si no rompe ese círculo, le va a ser muy difícil. Porque Pablo dice en Romanos capítulo 7 que es una ley. Es una ley. Es una ley. Entonces te pueden predicar muchos sermones bonitos respecto a que Dios te va a hacer santo, a que el Señor te santifica, a que la sangre de Cristo tiene poder y todas esas cosas. Pero si no te enseñan que tú tienes un serio problema, tú vas a seguir en el problema. ¿Y cuál es el serio problema? Tú estás enviciado con el pecado. El pecado es tu droga. Es simple. Eres un adicto al pecado. Eres un adicto a la mentira. Yo he visto cristianos adictos a la mentira. Dicen mentiras literalmente sin tener ni siquiera un porqué. Ni siquiera un porqué. Es decir, no hay algo que wow, mintió para no ser avergonzado o algo por el estilo. De todas maneras está mal. No. Mienten por gusto. Porque son adictos. Son adictos. Los que están atados a la pornografía son adictos. Es una adicción. Su cerebro se acostumbra a la segregación de esas hormonas. Y entonces se acostumbra también a hacerlo 1 hora. Y literalmente a esa hora esa persona va a comenzar a tener la tentación. Y como es una ley, esa persona va a estar en serios problemas. En serios problemas. Ahora, y la palabra de Dios tiene poder. Dice la Biblia en el Salmo 119, verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Escucha esto. No es con tu palabra. Tú puedes declarar la palabra de Dios cuantas veces quieras. El problema aquí es guardarla. Guardarla. Entonces, al principio va a doler, pero es la única manera que tú dejas de ser un adicto al pecado. La única forma que tú dejas de ser un adicto al pecado es que tú tengas una desintoxicación de tu adicción. Lo mismo que hacen con un enfermo de droga, que lo encierran en una habitación y hasta lo amarran y sufre, llora, lo que sea, pero al mes entonces ya se desintoxica. Es decir, no sé cómo funciona eso. ¿Cuánto tiempo es? Por el mismo proceso debes de pasar tú. Ahora, a ti nadie te va a amarrar, ni te va a meter en un cuarto, no te van a quitar la computadora. Lo vas a tener que hacer tú con la ayuda de Dios. Así que si tú estás preso de la pornografía,
literalmente te recomiendo que botes tu computadora y que botes tu teléfono, o si no lo quieres botar, desconecta el servicio de internet, desconéctalo simplemente. Llama a la compañía y no quiero tener servicio de internet por un mes, cancela el plan, ponte un plan más bajo, si sea del teléfono, y si es de la computadora, simplemente llama, no sé, AT&T, oye, no quiero más internet ya. Yo los llamo cuando yo la necesito otra vez. Y cuando usted sientas que tu cerebro ya no tiene ese círculo vicioso, entonces tú puedes volver a tener internet. Ahora, si tú quieres vencer la pornografía sentado todo el día en una computadora o mirando todo el día un teléfono, tú estás en serios problemas. ¿Puedes hacerlo? Sí, claro. Pero el esfuerzo y la fuerza de voluntad que debes de tener va a ser 10 veces mayor. 10 veces mayor. Entonces, la escritura dice, no proveáis para los deseos de la carne. Si tú estás preso en la pornografía y tú tienes un servicio de internet, tú estás pagando para tener una vía para contaminarte. Estás pagando literalmente. La estás pagando. Estás proveyendo para los deseos de la carne. Y tú dices, no, yo no lo voy a hacer. Está bien, pasar un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Ahora, llega esto y es lo que vamos a tratar ahora. Vamos a decir que esto es otra parte del círculo vicioso y es el estado de ánimo. Hay 2 cosas que hacen al ser humano volver a caer en los vicios. Son 2 cosas. 2 cosas. Uno es el estado de ánimo. Es decir, mientras que el estado de ánimo está subiendo, todo va bien. La persona va, no pecó una semana, no pecó 2, no pecó 3. Pero ¿qué pasa cuando, no sé, lo botaron del trabajo? Aquí viene para abajo. Y aquí volvió a caer. Entonces ahí llora, sufre. Señor, no sirvo para nada. Soy lo peor del mundo. Tienes que saber eso. Ahora, ¿de qué te sirve saberlo? No te sirve de mucho. Saberlo de cuando te ocurran problemas en la vida, tú estás más propenso a volver al vómito. Literalmente. Por lo tanto, si tú eres un hombre sabio, vas a hacer todo lo que esté a tu alcance para no hacerlo. Es decir, vas a comenzar a tener fe. Vas a comenzar a tener fe que las cosas te van a salir bien. Vas a comenzar a tener fe de que todo lo que ocurre a los hijos de Dios es para nuestro bien. Conforme todo ayuda bien a los que amamos a Dios, conforme al propósito que hemos sido llamados. Tienes un bache en la vida, pero sabes que el Señor de muchos te ha sacado. Tú tienes que comenzar a tener fe. Si tú no tienes fe y tú te deprimes, tú vas a parar aquí. Eso es, le digo, para gloria de Dios, ministro a muchísimas personas con diferentes tipos de problemas. Pero el 99,9% de las personas caen cuando su estado de ánimo baja. Baja su estado de ánimo, baja su autoestima y entonces se sienten desdichados y se olvidan de Dios. Y ahí entonces caen en el pecado y vuelven al vómito otra vez de donde el Señor les rescató. Yo he visto cristianos, yo los he visto, que han perdido su casa, cristianos que antes eran drogadictos, literalmente vendían drogas, el Señor los sanó, los rescató, los bendijo. Pero durante la crisis, aquella crisis que hubo en los años 2000 en los Estados Unidos, perdió la casa y lo hallaron en un hotel como una semana drogado, 2 semanas drogado. Casi se muere de una sobredosis porque ya no estaba acostumbrado a eso. Y quiso consumir las drogas que él consumía antes, no sé qué tipo de droga fue. Pero la esposa estuvo buscándolo muchísimo tiempo y
Y eso fue tremendo, bendito sea el Señor, hasta que lo encontraron todo drogado en un motel, no sé. ¿Qué pasó? Perdió su casa. Alguien que estaba bien, que vivía en una zona muy buena, literalmente era alguien que estaba muy bien, de pronto estuvo muy mal. Y cuando estuvo muy mal, ¿qué le pasó? Cayó, pero muy bajo. El estado de ánimo. Por eso hay que tener esas tres hormonas, mis amados, siempre. Tú quieres servir a Dios, tú quieres obedecer al Señor, tú tienes que conocerte. Tú tienes que conocerte. Tienes que decir, tengo un problema en la vida, yo tengo que subir mi estado de ánimo, yo tengo que subir mi autoestima en el Señor, tengo que creer más, tengo que poner mi fe por obra, tengo que servir a Dios, tengo que avivar el fuego del don de Dios, tengo que guardar la palabra de Dios, guardarla. Cuando tienes un estado de ánimo bajo es el tiempo que más tú tienes que guardar la palabra de Dios. Guardarla con celo. Dice Efesios capítulo 5, verso 18 al 21, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, este es el consejo que da Dios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el consejo de Dios. Alégrense, hablen unos con los otros, llama a tus hermanos. Para algo tienes un celular. Te sientes en tentación, llama al hermano Juanito. Mi hermano, Dios te bendiga, gloria sea al Señor. Me siento súper bendecido. ¿Cómo está usted, mi hermano? ¿Cómo está su familia? ¿Qué le pareció el sermón del sábado o del domingo en la iglesia? Gloria sea al Señor. ¿Qué le pareció el debate que tuvo el pastor Eduardo Gutiérrez? Vamos a conversar un poco sobre eso. La Biblia dice, hablando entre vosotros. Fíjense, primero dice, no os embraguéis con vino en lo cual hay disolución. Es decir, no resuelvas tus estados de ánimo con la carne. No te pongas a jugar videojuegos, ni te pongas a ver películas cuando estés deprimido. Y mucho menos novelita, por favor. Porque ahí entonces sale el artista fulana o el artista mengano con los six pack y los pechos así. Entonces vas a desagradar a Dios. No os embriaguéis con vino. Es decir, no trates de salir de tus problemas yendo a jugar billar o yendo a un casino. Muchos cristianos, yo los he visto. Los he visto que tienen un problema y se van para el casino. Los he visto. No, pastor, es que me pasó tal cosa y no pude hacer nada para el casino. Ahí está el problema. Y cuando fueron una vez, entonces ya están enganchados, ya volvieron al vómito. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, Pablo entonces aconseja cómo hacerlo. Hablando entre vosotros. Dice la Escritura que cuando el pueblo se congrega, ¿verdad? Ahí manda el Señor bendición y vida eterna. Mirad cuán bello y agradable, ¿verdad? Es ver a los hermanos juntos en armonía. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué cosa te está diciendo Dios? En otras palabras que no son científicas, sino espirituales, elevando tu nivel
de serotonina, de endorfinas y de dopamina en tu cerebro. Sintiéndote alegre. Si el Señor hubiese escrito la Biblia en este tiempo, seguro que nos hablaba de esto. Pero bueno, lo escribió cuando los hombres no tenían ese conocimiento. Pero nos dice, el gozo. ¿Qué es lo que da el gozo? Serotoninas, endorfinas y dopaminas. Eso es lo que hace cuando tú recibes un cheque y te sientes feliz. Tu cerebro segrega esas tres hormonas. Y ahí cuando dices, gloria a Dios, estás lleno de esas tres hormonas. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por esto. Gracias por lo otro. Gracias, Dios mío, porque tengo salud. Gracias porque tengo vida. Gracias, bendito sea el Señor. Gracias que tú tienes al pastor Eduardo Gutiérrez aquí hablándome a la 1 de la mañana. Gracias, gloria sea al Señor. Gracias porque tú te ocupas de mí siempre. Gracias porque yo no tengo que afanarme por nada. Porque tú me has prometido que tú tienes cuidado de mí. Gloria sea al Señor. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el segundo problema? Y el último, aquí vamos a cerrar, que producen las caídas después que el Señor te ha restaurado. Primero vimos el estado de ánimo y lo otro es, gloria sea el Señor, la frustración. ¿Sabes cuántos hermanos caen en estos vicios después que sus esposas los maltratan o los rechazan o no quieren cumplir sus labores conyugales? Muchísimos. Es decir, un cristiano casado que está metido en estos vicios muy malos, para mí es una de las peores cosas que ha ocurrido en la humanidad, es la pornografía. Esto es una guillotina de cristianos. Guillotina de cristianos. ¿Por qué razón? La razón es sencilla. El mundano libera serotoninas, endorfinas y dopaminas simplemente todo el día en la calle mirando mujeres para aquí, oye, diciendo piropos, cosas. El cristiano no. El cristiano tiene que ir con orejeras mirando solo a su esposa. Solo a su esposa. Ahora, ¿qué pasa si esa esposa no le trata bien? ¡Puf! Ahí explota la bomba. Explota la bomba. Entonces, cuando el Señor nos dice en la Escritura que no os neguéis el uno al otro, ¿verdad? No le deis lugar al diablo, para que el diablo no tome ocasión de vosotros, pues eso hay que seguirlo al pie de la letra. Y tú tienes que, oye esto, mi hermano, y tú estás en ese problema, y tu esposa es, como dicen algunos, cosa seria, hay algunas esposas que son cosa seria, literalmente. Déjame decirte algo. Si tienes que llevarla a un restaurante para que ella tenga buen ánimo y cumpla con sus deberes conyugales, hazlo. Porque de eso depende cómo tú te vas a sentir. Claro que lo lógico sería que de buena gana entonces también ella cumpliera sus deberes, pero el que estás en problema eres tú. O no sé, mi amada hermana, si tu esposo no cumple con sus labores, o
con sus obligaciones. Pero si no lo hace, y tú no quieres, mi amado hermana, caer en tentación, haz todo lo que tengas que hacer. Hazle el dulce que le gusta, la comida que le gusta. Es una humillación, sí, pero necesaria. Porque es mejor sufrir el agravio que caer. Es mejor sufrir el agravio que caer. Entonces, no puedes dejar que la frustración llegue a ti. Porque si la frustración llega a ti, el diablo viene y ¡puf! Y te golpea. Completamente te golpea. Bendito sea el Señor. Tú tienes que hacer lo más posible, todo lo que está a tu alcance, para no ser rechazado. Tienes que humillarte, hazlo. Hazlo completamente. No lo haces, te llenas de soberbia. Tú no quieres, pues entonces ahora yo no quiero. El problema es que tu cónyuge va a seguir bien delante de Dios y tú eres el que vas a estar fastidiado. Tú eres el que llega al Señor en ese momento y te quedas. Tú eres el que vas a estar después llorando, Señor, no sirvo, no valgo de nada. Entonces no importa lo que tú tengas que hacer. Si la tienes que llevar a Walt Disney, llévala. Si la tienes que llevar a Hawái, llévala. Si le tienes que comprar zapatos y vestidos lindos, claro, no diciéndole a ella que es por eso, ¿verdad? Porque si no, entonces se va a acostumbrar. Pero hay que ser humildes. Porque queremos ser salvos. Recordemos que tenemos unas orejeras puestas y que a la única persona que podemos mirar es a la esposa o al esposo. Ahora, si esa única persona que podemos mirar entonces nos rechaza, estamos perdidos. Estamos perdidos. Entonces, el que no cae en pornografía, cae en mirar la mujer o el hombre extraño. Entonces, las hermanitas mirando artistas de telenovela. O hermanitos mirando artistas de telenovela. ¿Por qué? O en cosas peores. Inclusive pueden llegar a cosas peores, pueden llegar a adulterio. El ser humano puede caer tan bajo que puede hacer lo inimaginable. No sé. Entonces, hay que ser sabio. Si tú no eres sabio, tú vas a estar en serios problemas. Si lidias con el pecado y no entiendes que es una ley, tú vas a estar en serios problemas. Si tú no entiendes que tu cerebro vive a base de costumbres, tú vas a estar en serios problemas. Si no evitas a toda costa la frustración, los estados de ánimo bajos, la baja autoestima, las decepciones, todo lo que a ti te roba, esas 3 hormonas que tal vez no te aprendes el nombre, pero créeme que te hacen mucho mal o mucho bien, tú estás en problema. Tú estás en problema. Entonces, hay que leer la palabra y aplicarla. ¿Cómo? Bien, la escritura dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Bien, hablando entre vosotros. Relaciónate. Sal. Bendito sea el Señor. No te quedes en tu casa cuando viene la tentación. Viene la tentación, te vas para la iglesia. No hay servicio en tu iglesia, vas para otra. Bendito sea el Señor. Busca la iglesia que está abierta en ese momento, métete ahí y adora a Dios. Salta, brinca, das 3 aleluya, 4 gloria sea el Señor y vete lleno de Dios a tu casa. No te quedes nunca sufriendo la tentación, porque un día la vas a soportar, 2, 3, al cuarto,
¡Pum! ¿Por qué? Porque es una ley, mi amado hermano. Es una ley. Te va a llevar cautivo. En ese cautivo, prisionero, te va a poner las esposas y te va a llevar a donde tú no quieres ir. Y al final vas a terminar arrodillado llorando, diciendo que eres lo peor del mundo. Dios te escogió sabiendo quién eres. Ahora, tú tienes que lidiar. Tienes que cargar cada día tu cruz y seguirlo. Si tú no eres capaz de cargar tu cruz, entonces no eres digno de él. Bendito sea el Señor. Gloria sea al Señor. Entonces, espero que hayan comprendido cómo es que funciona el pecado en nuestros cuerpos y cómo nosotros, con la ayuda de Dios, podemos vencerlo en nuestra lucha diaria. ¿Eso nos asegura a nosotros que no vamos a pecar? No. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Pero eso sí nos ayuda a no vivir en la carne, a no proveer para las cosas de la carne, a saber cómo defendernos de nosotros mismos. Y eso es lo que el Señor te quiere transmitir hoy. Este mensaje, vuelvo y repito, es para el que de verdad está luchando cada día con ese enemigo. El que de verdad lucha cada día con ese enemigo. El que de verdad en las noches o en las mañanas o en las tardes llora y se siente la persona más desdichada del mundo. El que en estos mismos momentos quiere abandonar las cosas de la fe. Quiere abandonar al Señor que lo salvó porque piensa que ya no tiene solución. Todos somos iguales. Todos. Unos, afortunadamente, pasan menos trabajos. Otros, desafortunadamente, pasan más trabajos. Pero todos somos pecadores. Todos somos pecadores. El que no aprenda a romper el ciclo del pecado no va a dejar el pecado nunca. Tal vez lo dejo un mes, 2 meses, 3 meses, al 4.º mes vuelve a caer. Rompe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo el ciclo del pecado. Llénate de gozo, llénate de fe. Dios te escogió. Dios te lavó, Dios te limpió, pero hay una ley que te lleva cautivo. Y si tú no conoces cómo lidiar con esa ley, vas a sufrir mucho. Bendito sea el Señor. Bueno, espero que les haya sido de edificación este video, este estudio. Gloria sea al Señor. Espero que alguno entienda algo y para que dé fruto. Porque mi único deseo, bendito sea el Señor, es que el pueblo del Señor sea libre. El pueblo del Señor sea libre. Amén. Y para eso tenemos que echar mano de la palabra y también tenemos que conocernos a nosotros mismos. Lidia con tus propios problemas, carga tu cruz cada día y sigue al Señor, porque al final el premio, mi hermano, vale la pena. Vale la pena. Bendito sea el Señor. Bueno, bendiciones a todos los que están en el chat. Bendiciones a Denis Jr., Corazón de Oro, mi hermana Marta, Alfredo Flores,
Mi esposa, la pastora Maite Gutiérrez, la mente de Cristo. Rocaer, Cristo vive en mí. María Flores, Alejo Toledo. Dice Alejo Toledo, muchas gracias, pastor. Si me fue muy útil, gloria sea al Señor. Alfredo Flores, Feliciano del Valle. Amén, mi hermano Feliciano. Confesar los pecados es importante, pero hay que romper el ciclo, porque si no vamos a estar confesando el mismo pecado siempre. El Señor le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Así que hay que romper el ciclo del pecado, romperlo literalmente. No lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer y no lo vuelvo a hacer. Y punto. Si tenemos que prenderle, no sé, candela al celular, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y que no tenga fuerza de voluntad para algo, que no lidie con eso. Porque es mejor su salvación. Es mejor su salvación. Y el que quiera tenerlo, entonces sabe que tiene que tener fuerza de voluntad para romper el pecado. Porque el Señor le dijo a la mujer, vete y no peques más. Dios está siempre dispuesto a perdonarnos. Pero Él quiere que estemos levantados. Él no quiere que estemos caídos. Él no quiere que estemos en un ciclo del pecado. Pecas, te confiesas, te gozas. Pecas, te confiesas, te gozas. Pecas, te confiesas, te gozas. Gloria sea al Señor. Entonces, lo que yo quiero hoy transmitirle a ustedes son armas espirituales que ustedes entiendan cómo aplicarla en sus vidas físicas. En sus vidas físicas, para que rompan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ese ciclo que agobia a tanta gente. Gloria sea al Señor. Claudia Berenice, Bebe la Vida, Denis Jesús Rodríguez, Enrique Santiago. Bendiciones, mi hermano pastor. Gloria sea al Señor. Bendiciones aquí, extrañándoles mucho. Alejo Toledo, Claudia Berenice, Roca Ger, Pepe Aguilar, Ronnie Cárdenas. Bendito sea el Señor. O no sé si alguno tenga alguna pregunta, si quiere hacer alguna pregunta, pues con gusto. Bendiciones, Pepe Aguilar, gloria sea al Señor. Si alguno quiere hacer alguna pregunta. Dice mi esposa, mira el mensaje de Junior. Ok, pero no sé cuál mensaje es. Bueno, mi hermano Junior, puedes comunicarte a mi WhatsApp y ahí entonces nosotros conversamos. Gloria sea al Señor. Álvaro Isaías Soto, las culpabilidades, pastor. Bueno, eso es importante. El cristiano no tiene por qué sentir culpa. No tiene por qué sentir culpa. Porque nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos libra de todo mal. El cristiano debe de arrepentirse. Y si digo que hay que romper el ciclo del pecado, es porque Dios quiere que nosotros vivamos en victoria. Mientras que tú sigas aferrado de Dios, 7 veces cae el justo y volverá a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. Pero tú no quieres estar cayendo las 7 veces. Entonces,
No lleguemos a las 7 y el número 7 es un número infinito, ¿verdad? Mira, hermano Junior, que tiene una necesidad urgente ahí. Gloria sea al Señor. Sí, mi hermano Junior, comuníquese con nosotros al WhatsApp y con gusto lo atendemos. Gloria sea al Señor. Entonces, pero culpabilidad no, mi hermano. La culpabilidad es del diablo. Si pecaste, levántate como si nunca hubieses pecado. Confiesa tus pecados delante de Dios, ponte a cuentas con Él y levántate con la frente en alto, porque tú sabes al Dios que has creído. No sientas culpa ninguna. La culpabilidad es diabólica. Ahora, el cristiano debe de vivir en victoria. Y para eso, mis hermanos, hay que romper el ciclo del pecado. Hay que romperlo. Tenemos que llenarnos de gozo, llenarnos de alegría, llenarnos de fe, aun cuando nos sentimos que no nos van todas las cosas bien. Entonces es cuando más alegría tenemos que tener. Hay que cantar salmos, poner alabanzas y pues si tenemos que brincar, brincamos, pero nos alegramos porque nos alegramos. Porque tenemos un Dios grande, el cual se dio por nosotros en un sacrificio tremendo en la cruz del Calvario. Así que tenemos por qué alegrarnos. Pero culpabilidades no sientan, porque la culpa no sirve de nada en la vida de un cristiano. La culpa es para los que no tienen a Cristo. Si tú confesaste y tú te arrepentiste realmente, tú no tienes por qué sentirte culpable. Si verdaderamente estás arrepentido. Ahora, el Señor quiere que tú vivas una vida en victoria. Y para vivir una vida en victoria, hay que entonces comprender cuál es la ley del pecado y nosotros entonces comprender cómo nosotros podemos vivir en el Espíritu y no vivir en la carne. Ok, el código de los Estados Unidos creo que es el número 1, pero no me marques a mi teléfono, escríbeme por WhatsApp y por WhatsApp conversamos. Amén, mi hermano Cristo, mi gloria sea al Señor. Dice Feliciano del Valle, pastor, una pregunta. Tenemos dos naturalezas, la carnal y la nueva. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, esa es mi pregunta. Sí, claro. Ahí está en Romanos capítulo 7. Lea todo Romanos capítulo 7, de manera especial a partir del 19. Y vas a ver que el apóstol Pablo decía que había una ley en su carne que lo llevaba cautivo a la ley del pecado. Gloria sea al Señor. Dice José Calderón, la misericordia de Dios se renueva cada mañana, aún hay esperanza. Amén. Gloria sea al Señor. Por eso, la culpabilidad, no, mis hermanos. Si tú caes, va a venir el diablo a acusarte. Y hay un refrán, ¿verdad? En la vida cristiana, sí se puede decir que un refrán o un proverbio, vamos a decir así, que cuando el diablo te acuse por tu pasado, es decir, porque caíste hace 5 minutos, pero ya te arrepentiste delante de Dios, recuérdale a él su futuro, el lago de la muerte eterna, sin culpas. Bendito sea el Señor. Ahora, viviendo en victoria, rompiendo el ciclo del pecado y gozoso siempre en el Señor, inclusive gozoso en la tribulación. Amén. Porque esa es la fortaleza nuestra. El gozo del Señor es nuestra fuerza.
Bueno, bendiciones. Ya me voy a retirar, mis amados hermanos. Espero que esto les haya servido. Y esto es de manera especial para aquellos que tienen una lucha cruel. Yo sé que hay hermanos que viven una lucha titánica, realmente. Titánica, que muchas veces han estado al desear dejar las cosas de Dios, no son más pecadores que otros. No hay nadie más pecador que otro. Vuelvo y repito, hay personas diferentes. Todos somos pecadores. Ahora, como mismo la medicina se da en diferentes dosis. Por ejemplo, si una persona tiene más peso que otra, posible lleve una dosis mayor. Hay algunos que tienen que echar más mano de la palabra y la cruz es un poquitico más grande. Pero todos somos pecadores. Bendito sea el Señor. Pero hay que vivir en victoria. Vivir derrotados, no, eso no está bueno. Gloria sea al Señor. Ahora, Dios tiene misericordia. Dios levanta al caído. Dios da esfuerzo. Dios da fuerzas al que no tiene ninguna. 7 veces cae el justo y volverá a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Así que tenemos un Dios que perdona, un Dios que restaura. Tenemos, si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La palabra nos ampara, la palabra nos cobija, bendito sea el Señor. Nadie nos puede acusar, lo dice Romanos 8. Por eso las culpas son del diablo. Cuando tú sientas culpa, le dice al diablo, no, Satanás, la culpa es tuya. Bendito sea el Señor. La culpa mía, el Señor Jesucristo la clavó en la cruz del Calvario. Pero yo me levanto hoy rompiendo el ciclo del pecado, porque yo deseo, en el nombre del Señor, vivir en victoria para Cristo, para poder servir con gozo, amén, y con alegría. Bueno, ya los voy a dejar. Gloria sea al Señor. Echen mano de la vida eterna, porque tenemos un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios perdonador, un Dios que es Dios no solo de segunda, sino de 1.000.000 de oportunidades. Simplemente Él quiere que tú vivas en victoria. Él quiere que tú te levantes y des gracias a Dios. Déjame decirte, último testimonio. Cuando yo comencé la vida cristiana, literalmente era un desastre completo. Y yo no pensaba nunca que yo me iba a librar del pecado. Y no que me haya librado, que no soy pecador. Yo sigo siendo pecador. Ahora, librarme de ese ciclo del pecado. Y yo pecaba, me arrepentía, volvía a pecar, me volvía a arrepentir, volvía a pecar, me volvía a arrepentir. Y eso es un ciclo. Y un ciclo, yo decía, esto es para siempre. Yo hasta pensaba que ese era el aguijón de la carne que decía Pablo. Decía, bueno, este es el mío. No. Y con la ayuda de Dios, mis hermanos, sí se puede. Puedes salir de ese ciclo. Puedes salir. Yo tenía otros, era en Cuba. A lo mejor tú tienes otros problemas aquí, pero pecado por pecado es el mismo. Es lo mismo. Es desobedecer a Dios, es violar la ley de Dios. Y cualquier pecado te separa del Señor. Y Dios me demostró que sí se puede. Y cuando yo llevé, no sé, me di cuenta que yo había llevado tanto tiempo para gloria de Dios, sin tener que arrodillarme y decirle, Señor, perdóname porque he pecado. Yo dije, wow, el Señor lo hizo. El Señor lo hizo. Entonces, oro a Dios porque tú también seas libre. Como yo lo he sido, vivo con cuidado, no que me descuide. Porque el que se crea fuerte tenga cuidado y no caiga. Vivo con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Observando todo. Mis estados de ánimo, la fe, el nivel de fe que tengo, el nivel de gozo que tengo. Todas esas cosas las miro.
todo lo miro. Bendito sea el Señor. El cristiano lo debe de hacer, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. Tengo varios planes. Primeramente, ya tengo lista ya la segunda versión de nuestra aplicación, que va a tener chat y va a tener para hacer debates en nuestra aplicación. Así que eso va a estar ya. Después se los cuento mañana. Y otros planes que tengo. Gloria sea al Señor. Bueno, un saludo a la distancia a mis hermanos de San Luis, Missouri, al pastor Enrique, a su esposa, a todos los hermanos. Bendito sea el Señor, que pues hace un día regresé de allá y los extraño un montón de que han estado aquí en el chat. Bendiciones, mi amor para todos ustedes y mis deseos de que sigan el Señor prosperando esa congregación bien bendecida. Amén. Bendiciones. Nos vemos en el próximo video.